Las maletas de Jessica habían desaparecido cuando llegué a casa. Eso fue lo primero que noté. Ni una nota, ni su voz, solo un espacio vacío donde solía estar su equipaje junto al armario. Recorrí nuestro apartamento llamándola, pero ya lo sabía. En el tocador del baño no quedaba ni rastro de su maquillaje. En el armario había huecos donde ayer colgaban sus vestidos. En la mesa de la cocina lo encontré. Una sola hoja de cuaderno con 7 frases que ponían fin a 5 años. Había conocido a alguien en yoga, alguien divertido, alguien que no estaba siempre agotado por el trabajo. Esperaba que lo entendiera. Ya se había llevado sus cosas. Lo siento, soy Daniel Harper, y ese martes de marzo me destrozó. Pero 6 meses después, cuando mi director general apareció en mi puerta en medio de una tormenta, todo lo que creía saber sobre mi vida resultó ser falso. El miércoles llamé para decir que estaba enfermo. No podía enfrentarme a la oficina. No podía enfrentarme a la gente que me preguntaba si estaba bien. El jueves por la mañana, mi teléfono no dejaba de sonar. Los correos electrónicos del trabajo se acumulaban. El jefe de mi equipo me preguntaba dónde estaban los informes trimestrales. Un mensaje de Victoria Chun, nuestra directora general, me preguntaba si podía unirme a una llamada con un cliente en una hora. Tenía que ir, tenía que fingir que estaba bien. Vertex Technologies ocupaba 3 pisos de un edificio de cristal en el centro de la ciudad. Llevaba 6 años trabajando allí, desde que empecé como gestor de proyectos junior, recién salido de la universidad. Ahora era jefe de desarrollo de productos y dirigía un equipo de 12 personas que creaban software para plantas de fabricación. Cosas complejas, sistemas que controlaban las cadenas de montaje, hacían un seguimiento del inventario y predecían los fallos de los equipos antes de que ocurrieran. Victoria Chun fundó Vertex hace 8 años. Había sido programadora en una empresa tecnológica más grande, vio un hueco en el mercado y renunció para crear algo mejor. Empezó con 3 personas en una incubadora de startups. Ahora teníamos 400 empleados y clientes en 15 países. Tenía 36 años, era brillante y daba un poco de miedo. Recordaba cada detalle de cada proyecto. Si decías algo en una reunión hace 6 meses, ella lo recordaba y lo sacaba a colación cuando era importante. Hace 2 años me ascendieron a jefe de desarrollo de productos. Eso significaba trabajar directamente con Victoria casi todos los días. Largas sesiones de planificación en su oficina, reuniones para resolver problemas que se alargaban hasta la noche. Pedía té para los dos en la cafetería de abajo. Siempre acertaba con el mío, con miel y limón, aunque solo lo había mencionado una vez. Tenía una forma de hacer graciosos los chistes malos. Yo hacía algún juego de palabras estúpido sobre la depuración de código. Y ella se reía de verdad. No era la risa cortés de un jefe, sino una risa auténtica. Y a veces, los viernes por la tarde, cuando todos se habían ido, hablaba de cosas que iban más allá del trabajo. Sus padres, que emigraron de Taiwán sin nada. El restaurante que construyeron en San Francisco, trabajando 7 días a la semana durante 20 años. Cómo verlos le enseñó que el éxito se consigue acudiendo al trabajo todos los días, incluso cuando quieres dejarlo. Yo también compartía cosas. Mi sueño de fotografiar parques nacionales, la cámara vintage que estaba restaurando, los libros que estaba leyendo. Esas conversaciones hicieron que algo cambiara en mi interior. Me emocionaba ir a trabajar los lunes. Me hacía quedarme hasta tarde los jueves por la noche con la esperanza de que ella se pasara por allí. Pero ella era mi jefa y yo estaba comprometido, así que reprimí esos sentimientos en lo más profundo de mi ser para que no causaran problemas. Cuando entré en la oficina ese jueves después de que Jessica se marchara, esperaba susurros, esperaba que la gente se enterara de alguna manera. En cambio, todo era normal. La gente me daba los buenos días. El jefe de mi equipo me preguntaba por los informes. La cafetera se había vuelto a estropear. Llegué a mi escritorio, abrí el portátil y me quedé mirando la pantalla. Mi cerebro parecía estar en blanco. Una hora más tarde, apareció la asistente de Victoria. Victoria quiere verte. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Me había perdido algo importante? ¿Había olvidado una fecha límite?
Caminé hacia su oficina en la última planta, ensayando excusas. Victoria estaba sentada detrás de su escritorio, con el horizonte de la ciudad extendiéndose detrás de ella a través de enormes ventanas. Levantó la vista cuando entré, y su expresión no era de enfado, era de preocupación. Cierra la puerta y siéntate. Lo hice. Me enteré de lo de Jessica, dijo en voz baja. Lo siento mucho, Daniel. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo te enteraste? Tu jefe de equipo mencionó que habías llamado para decir que estabas enfermo. Eso no es propio de ti. Llamé para ver si estabas bien. Y no parecías estar bien. Así que miré tus contactos de emergencia en recursos humanos y llamé a tu hermano. Hizo una pausa. Él me contó lo que había pasado. Espero que no te importe. Asentí con la cabeza porque no podía hablar. Esto es lo que vamos a hacer. Victoria continuó. Trabajarás desde casa de lunes a jueves todo el tiempo que necesites. Ven los viernes solo para las reuniones imprescindibles. Voy a ampliar los plazos de tus proyectos 3 semanas. Y si necesitas tomarte una semana completa libre, solo tienes que decírmelo. Aquí. Victoria Chun hizo una vez que un equipo trabajara durante un fin de semana festivo para cumplir con el plazo de un cliente. Victoria Chun tenía fama de ser dura, inflexible, imposible de complacer. Gracias. Me las arreglé. No sé qué decir. No digas nada. Solo cuídate primero. Me entregó una tarjeta de visita. Es un terapeuta que me recomendó una amiga cuando se divorció. Se supone que es excelente. Tu seguro lo cubre. Cogí la tarjeta y sentí que algo se rompía en mi pecho. Es un detalle muy amable. Eres una parte valiosa de esta empresa, Daniel. Y lo que es más importante, eres una persona que está pasando por algo terrible. El trabajo estará aquí cuando estés listo. Ese acuerdo me salvó. Trabajar desde casa me dio espacio para derrumbarme sin público. Me despertaba, revisaba los correos electrónicos, hacía el mínimo trabajo necesario y luego pasaba horas mirando las paredes. Algunos días recogía las cosas que Jessica había olvidado, cosas que había dejado atrás. Un jersey, una taza de café, gomas para el pelo esparcidas por el baño. Otros días me sentaba en el sofá e intentaba entender lo que había pasado. Victoria se ponía en contacto conmigo regularmente. Empezó con correos electrónicos breves. ¿Cómo van los informes de Johnson? Luego mensajes más personales. ¿Has comido hoy? No te olvides de salir un rato. Me decía a mí mismo que solo estaba siendo una buena jefa. Entonces, un jueves por la noche, mi teléfono sonó a medianoche. Estaba en mi escritorio mirando una presentación en la que llevaba trabajando 4 horas. Nada tenía sentido. Mi cerebro era un lío. El nombre de Victoria apareció en mi pantalla. Hola, dijo cuando contesté. Vi que estabas conectada. ¿Estás bien? Hablamos de la presentación. Me ayudó a resolver un problema en el que llevaba días atascada. Lo hizo parecer fácil. Cuando estábamos terminando, dijo algo que me sorprendió. La semana pasada vi un documental sobre un fotógrafo que viajó por Sudamérica después de su divorcio. Me recordó a ti. ¿Te gusta la fotografía, verdad? Sí. Me senté más erguido. He estado coleccionando lentes para una vieja cámara Canon. Es como mi hobby. Cuéntame. Y así lo hice. Le conté que había encontrado la cámara en una venta de objetos usados. Estaba rota y llena de polvo. Le conté que había aprendido a limpiar los mecanismos, a probar cada lente, a cargar la película en completa oscuridad, y que trabajar con las manos me relajaba la mente como nada más lo hacía. Ella escuchó de verdad, y me hizo preguntas que demostraban que le importaban las respuestas. Esa llamada duró 2 horas. Después de eso me llamaba 3 o 4 veces por semana, siempre tarde, siempre cuando estaba trabajando. A veces empezábamos hablando de cuestiones de trabajo, pero acabábamos hablando de todo lo demás. Me contó que había crecido ayudando en el restaurante de sus padres, lavando platos a los 8 años, tomando pedidos a los 10, que había estudiado informática porque le parecía práctico, pero que siempre se había sentido una extraña en clases llenas de chicos que llevaban programando desde la secundaria. Le conté que algún día quería tomarme un año sabático y fotografiar los parques nacionales, conducir de un parque a otro sin horarios, simplemente capturando la luz y los paisajes.
Ella dijo que le parecía increíble. Esas llamadas se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Miraba el reloj cuando llegaban las 11 de la noche y esperaba que ella llamara. Sonreía cuando aparecía su nombre. Me quedaba despierto después de colgar. Repetía las conversaciones, pero me recordaba constantemente a mí mismo. Es tu jefa. Está siendo amable porque tú eres un desastre. No significa nada. Pasaron 5 meses así. Poco a poco empecé a sentirme más yo mismo. El apartamento dejó de parecerme vacío. Volví a mi cámara, compré carretes nuevos y empecé a hacer fotos de nuevo los fines de semana. Incluso llamé al terapeuta que me recomendó Victoria. Eso también me ayudó. El trabajo se hizo más fácil. Volví a la oficina con más frecuencia, volví a conectar con mi equipo y entregué los proyectos a tiempo. Entonces Vertex anunció la adquisición. Vamos a comprar Next Core Systems. Victoria se situó al frente de la sala de conferencias y todo el personal se apiñó en su interior. Esto es muy importante para nosotros. Duplicaremos nuestro tamaño, ampliaremos nuestra base de clientes y nos convertiremos en el actor dominante de nuestro mercado. Todos aplaudieron. Me sentí mal. Nextcore era nuestro mayor competidor. Tenían un software diferente, sistemas diferentes, todo diferente. Fusionarlos sería una pesadilla. Alguien tendría que integrar dos plataformas tecnológicas completamente incompatibles. Victoria me miró directamente. Daniel Harper dirigirá el equipo de integración tecnológica. Se me revolvió el estómago. Después de la reunión, me encontré con Victoria en el pasillo. Agradezco el voto de confianza, pero esto es enorme. No estoy seguro de estar preparado. ¿Estás preparado? Me interrumpió sin malicia. Eres el mejor gestor de proyectos que tenemos. Entiendes nuestros sistemas mejor que nadie. Es una gran oportunidad. Se marchó antes de que pudiera discutir. El trabajo comenzó de inmediato. De repente, me encontré gestionando 4 equipos, coordinando plataformas completamente diferentes, intentando que sistemas que nunca se diseñaron para conectarse se comunicaran entre sí. Reunión tras reunión, informe tras informe, plazos que se acumulaban unos sobre otros. Empecé a trabajar 15 horas al día, luego 16, luego 17. Me despertaba, preparaba café, abría mi portátil y trabajaba hasta que me ardían los ojos. Comía sin saborear la comida. Trabajaba más, dormía 4 horas, y así sucesivamente. El horario flexible ya no importaba. En casa o en la oficina, siempre estaba trabajando. Las llamadas con Victoria cesaron. Lo intentó varias veces, pero yo estaba demasiado agotado para hablar. Hablábamos durante 5 minutos sobre alguna crisis. Luego tenía que ir a ocuparme de otra emergencia. Mi apartamento se convirtió en un desastre. Había envases de comida para llevar por todas partes. Los platos se amontonaban en el fregadero. Mi cámara estaba en la estantería, sin tocar, acumulando polvo. No recordaba la última vez que había hecho algo que no fuera trabajar. Empecé a cometer errores. Al principio eran pequeños. No respondía a un correo electrónico de un cliente. Olvidé actualizar una hoja de cálculo. Luego, errores más graves. Envié detalles confidenciales del sistema al equipo equivocado. Mezclé 2 cronologías de proyectos diferentes en una reunión con los ejecutivos. Durante una presentación, me confundí tanto que tuve que parar y empezar de nuevo desde el principio. Me temblaban las manos constantemente. Me dolía la cabeza todos los días. Me resultaba imposible dormir. Me quedaba tumbado en la cama durante horas, con la cabeza dando vueltas a interminables listas de tareas, incapaz de desconectar. La gran presentación ante los ejecutivos de Nextcore estaba programada para las 9:00 p.m. de un miércoles. Había estado despierto hasta las 5:00 p.m. del martes por la noche solucionando un conflicto crítico del sistema. La integración seguía fallando, los datos se corrompían y no podía averiguar por qué. Finalmente lo resolví a las 4:47 a.m. Luego tuve que estar en la videollamada 4 horas más tarde. Preparé café, me salpiqué la cara con agua, me senté en mi escritorio y abrí el enlace de la reunión. Aparecieron 20 caras en mi pantalla.
los ejecutivos de NextCore, los líderes de Vertex. Victoria en la fila superior observando. Daniel, tú diriges esto. Alguien dijo, explícanos el cronograma de la integración. Abrí mi presentación. Las diapositivas se veían borrosas. Empecé a hablar, pero mis palabras salían confusas. Perdí el hilo, empecé una frase, olvidé por dónde iba y volví a empezar. Alguien hizo una pregunta. Di una respuesta que no tenía sentido. Me di cuenta a mitad de camino. Intenté corregirme, pero lo empeoré. La cara de Victoria era indescifrable en su pequeño recuadro de video. Seguí tambaleándome durante 15 minutos más. Me perdí 3 preguntas por completo. Me confundí con plazos básicos que conocía desde hacía meses. Finalmente, afortunadamente, alguien dijo que deberíamos volver a reunirnos al día siguiente. La llamada terminó. Me quedé allí sentada, mirando mi pantalla en blanco. Me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme sobre ellas. Sentía como si alguien estuviera pisándome el pecho. No podía respirar bien. Esto no funciona. No puedo seguir haciendo esto. Esa noche, me acosté en la cama sin poder dormir otra vez. Pensé en la nota de Jessica, en cómo me había dicho que siempre estaba demasiado cansado, demasiado centrado en el trabajo, que nunca tenía tiempo para las cosas que importaban. En ese momento me enfadé. Pensé que estaba poniendo excusas, pero quizá tenía razón. No en lo de dejarme por otra persona. Eso seguía estando mal, pero en lo de desaparecer en mi trabajo. Pensé en mi cámara cubierta de polvo, en los parques nacionales que quería fotografiar, pero que seguía posponiendo, en los libros que había comprado y nunca había leído, en mi hermano, que había dejado de llamarme porque yo nunca le devolvía las llamadas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene? Me levanté a las 2 de la madrugada y abrí mi portátil. Mis manos se movieron casi automáticamente, escribiendo palabras que llevaba semanas pensando, pero que no había dicho en voz alta. Escribí mi carta de renuncia. Tardé 1 hora en redactarla correctamente. Profesional pero sincera. Agradecida pero firme. Cuando terminé, la leí 5 veces. Mi dedo se cernió sobre el botón de borrar. Era algo muy importante. Dejar atrás 6 años de un buen sueldo, de una carrera que había construido con cuidado. Pero pensé en aquella presentación, en mis manos temblorosas, en cómo no podía recordar la última vez que me había sentido feliz. Guardé la carta. Mañana hablaré con Victoria. Mañana me elegiré a mí misma. A primera hora de la mañana envié un correo electrónico a la asistente de Victoria. Necesito reunirme con Victoria. Me concertó una cita para las 10 a.m. Pasé la hora paseándome por mi apartamento, ensayando lo que diría. Las palabras seguían desapareciendo de mi cabeza. La oficina de Victoria tenía ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Estaba sentada detrás de su escritorio, con su cabello oscuro perfecto, expresión concentrada, profesional. Daniel, ¿qué pasa? Dejé el sobre en su escritorio antes de que me acobardara. Mi renuncia, 2 semanas de preaviso. Lo siento, Victoria, no puedo seguir haciendo esto. Ella miró el sobre como si fuera a morderla. No lo tocó. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Es por la presentación de ayer? No, nada de eso. Respiré hondo. No se trata de Vertex, no se trata de ti, se trata de mí. Estoy agotado, estoy cometiendo errores. No puedo mantener este ritmo sin perderme por completo. Algo cruzó su rostro. No era ira, era algo más suave. Podemos arreglar esto. Contrataré a 3 personas más para tu equipo antes del lunes. Redistribuiremos la carga de trabajo. No se trata de la carga de trabajo. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Necesito alejarme por completo. Necesito averiguar qué es lo que realmente quiero en la vida. Y aquí no puedo hacerlo. El silencio invadió la oficina. Solo se oía el lejano zumbido del tráfico. ¿Has aceptado otro trabajo? No, no tengo nada previsto. Solo sé que necesito marcharme. Finalmente cogió el sobre y lo sostuvo con cuidado. Eres una de las mejores personas con las que he trabajado, Daniel. Perderte será un duro golpe para esta empresa. Hizo una pausa. Será un duro golpe para mí personalmente. No sabía qué decir, pero lo entiendo.
Continuó, ahora en voz más baja. Tu bienestar es lo primero. Debería haberme dado cuenta de que estabas pasando por dificultades. Debería haber hecho algo antes. Hiciste todo lo que pudiste, dije, y lo decía en serio. Me diste espacio cuando lo necesitaba, lo adaptaste todo, no es culpa tuya. Entonces me miró de verdad, y durante medio segundo vi algo en sus ojos que hizo que mi corazón se acelerara. Luego desapareció, sustituido por una calma profesional. Te echaremos de menos, yo te echaré de menos, yo también echaré de menos trabajar contigo. Me di la vuelta para marcharme. Mi mano tocó el pomo de la puerta. Daniel, me volví. Ahora estaba de pie, con un sobre en la mano. Parecía que quería decir algo importante, algo que no tenía nada que ver con el trabajo. Pero fuera lo que fuera, se quedó guardado bajo llave. Buena suerte. Espero que encuentres lo que buscas. Gracias, dije y salí. Mis últimas 2 semanas en Vertex fueron como vivir en un sueño en el que todo estaba ligeramente mal. La gente no dejaba de pasar por mi escritorio para despedirse. Mi equipo me organizó una comida en la que todos firmaron una tarjeta. Entrené a mi sustituto, un tipo inteligente llamado Marcus, que hacía 1 millón de preguntas y tomaba notas de todo. Organicé archivos, escribí manuales detallados, transferí la propiedad de los proyectos, todas las cosas normales que se hacen al salir. Victoria no vino ni una sola vez. La veía en las reuniones, siempre impecable, siempre centrada en el trabajo. Me saludaba con un gesto de cabeza, hacía preguntas con voz profesional y luego pasaba a la siguiente persona. Sin palabras personales, sin conversaciones privadas, sin nada que insinuara aquellas llamadas nocturnas que habíamos tenido durante meses. Mi hermano Tyler me llamó en mi penúltimo día. ¿Cómo va todo, Fina? Raro. No lo sé. Estaba recogiendo mi escritorio, metiendo fotos y una taza de café en una caja de cartón. ¿Estás segura de esto? Irte sin tener nada preparado. Sí, lo necesito, Tyler. Vale, solo quería asegurarme. Hizo una pausa. Oye, ¿quieres venir a quedarte con nosotros unas semanas? Rachel pregunta por ti. Los niños echan de menos a su tío. Quizás, déjame terminar esto primero. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama pensando en la cara de Victoria durante la reunión de renuncia. Ese breve momento en el que vi algo brillar en su expresión. ¿Qué era? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? ¿O lo había imaginado porque quería que estuviera ahí? Mi último día era un viernes. Recursos Humanos me llamó a las 9 en AM para firmar los últimos documentos, devolver mi ordenador portátil, mi tarjeta de acceso y mi teléfono de la empresa. La directora de Recursos Humanos, Karen, sonreía demasiado y me decía que siempre sería bienvenida si quería volver a solicitar el puesto en el futuro. El típico discurso de despedida. La asistente de Victoria recogerá tu pase del edificio esta tarde, dijo Karen. Victoria no lo hará ella misma. La sonrisa de Karen se desvaneció. Tiene reuniones todo el día, está muy ocupada con la integración de NextCore. Por supuesto que lo estaba. Pasé mis últimas horas despidiéndome. Mi equipo me regaló una tarjeta regalo para una tienda de cámaras. Marcus me hizo 3 preguntas más sobre un proyecto. Alguien de contabilidad me abrazó y me dijo que me echarían de menos. A las 4 de la tarde apareció la asistente de Victoria. Elena, que llevaba 5 años trabajando con Victoria, me entregó un paquete de salida y un bolígrafo. Firma aquí y aquí. Te quitaré la tarjeta de identificación. Firmé y le entregué la tarjeta. ¿Está Victoria por aquí? Está en una conferencia telefónica. Me pidió que me encargara de esto. La expresión de Elena era amable, pero firme. Profesional, ¿verdad? De acuerdo. Cogí mi caja con mis pertenencias, caminé hacia el ascensor, bajé a la planta baja y atravesé las puertas de cristal hacia la brillante luz del sol de la tarde. Eso fue todo. 6 años en Vertex Technologies, y todo terminó con una caja de cartón y un apretón de manos de Recursos Humanos. Conduje a casa en silencio, sin radio, sin podcast, solo con el sonido del tráfico. Mi apartamento me pareció demasiado silencioso cuando entré. Dejé la caja en la encimera de la cocina y me quedé mirándola.
Una taza de café con el logotipo de Vertex, una foto de mi equipo de la fiesta de Navidad del año pasado, una pequeña planta suculenta que me había regalado mi compañero de escritorio. Se suponía que esto debía hacerme sentir libre, aliviado. En cambio, sentía que algo importante había quedado sin terminar. Mi teléfono vibró. Era Tyler otra vez. ¿Quieres ir a cenar? Esta noche no, pero gracias. ¿Estás bien? Sí, solo estoy asimilándolo. No estaba bien. Estaba confundido, triste y enfadado conmigo mismo por preocuparme tanto por una despedida que nunca había tenido lugar. El viernes por la noche se convirtió en sábado. Dormí hasta tarde, me desperté en un apartamento vacío, preparé café, me senté en el sofá y me quedé mirando mi teléfono. No había mensajes, ni llamadas, nada de Victoria. ¿Qué esperabas?, me pregunté. Es tu antigua jefa, no te debe nada. Esas llamadas solo eran su forma de ser amable con una empleada que estaba pasando por un mal momento. Tú eres el idiota que le dio más importancia. Pasé el sábado ordenando mi apartamento. Tiré los envases viejos de comida para llevar. Lavé la ropa que había estado evitando durante 2 semanas. Limpié el baño. Intenté sentirme productivo. El domingo saqué mi cámara. Cargué un carrete por primera vez en meses. Caminé por mi barrio tomando fotos, árboles, edificios, gente en el parque. Me sentí bien haciendo algo con las manos que no fuera escribir o hacer clic. El domingo por la noche casi me había convencido de que estaba bien. Esto era bueno. Un nuevo comienzo. Era hora de descubrir quién era Daniel Harper fuera del trabajo. Entonces llegó el lunes. Me desperté a las 7 del mes por costumbre. Busqué mi ordenador portátil del trabajo. Recordé que ya no lo tenía. Sin correos electrónicos que revisar, sin reuniones a las que asistir, sin plazos que cumplir, solo tiempo vacío por delante. Preparé el desayuno, huevos y tostadas. Comí despacio, lavé los platos. Eran las 8:30 de la mañana. ¿Qué hace la gente todo el día cuando no trabaja? Pensé en llamar a la tienda de cámaras para preguntar si tenían algún taller, o tal vez ir en coche a un parque estatal, hacer algo de fotografía de verdad o visitar a Tyler y su familia. En lugar de eso me senté en el sofá, encendí la televisión, puse un programa de bricolaje y lo vi sin prestarle mucha atención. El martes fue peor. Me desperté a las 10:00 am. No había motivo para levantarme antes. Preparé café. Me quedé mirando mi teléfono. Todavía no había noticias de Victoria. No es que esperara nada, pero una pequeña parte de mí tenía esperanzas. El miércoles, Tyler apareció en mi puerta al mediodía. Vístete, vamos a hacer senderismo. Estoy bien aquí. No estás bien. Llevas 5 días en casa. Rachel está preocupada. Yo estoy preocupado. Así que vamos a hacer senderismo. El sendero estaba a 1 hora de la ciudad. Caminamos durante 3 horas, sin hablar apenas, solo caminando, respirando con dificultad, concentrados en el camino que teníamos delante. En la cima, nos sentamos en unas rocas y contemplamos el valle que se extendía a nuestros pies. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Tyler. ¿Sobre qué? Oh, no, ¿sobre lo que te tienes sentado en tu apartamento como un zombie? Cogí una pequeña piedra y la giré en mi mano. Pensé que marcharme me haría sentir diferente, como si hubiera resuelto algo. Pero solo me siento vacío. Es normal. Pasaste 6 años en ese lugar. No es el trabajo, dije. Es ella. Tyler esperó. Victoria, mi jefa, mi antigua jefa. Tiré la piedra colina abajo. Éramos amigos, creo, o algo así. Hablábamos hasta altas horas de la noche sobre todo. Luego renuncié y ella simplemente desapareció. Ni siquiera se despidió como es debido. ¿Querías que lo hiciera? Sí, lo quería. Lo quiero. Me reí, pero sonó amargo. Estúpido, ¿verdad? Ella es directora ejecutiva. Yo era su empleado. Esas llamadas probablemente solo eran para ser amable. Tyler se quedó callado durante un buen rato. Luego dijo, o tal vez le importaba y no sabía cómo decirlo. Ahora ya no importa, ¿verdad? Bajamos la colina mientras el sol comenzaba a ponerse. Tyler me dejó en mi apartamento a las 8:00 p.m. Gracias, le dije. Lo necesitaba. Cuando quieras. Oye, Daniel. Sí, si ella era tan importante, tal vez deberías decírselo.
Negué con la cabeza. Era demasiado tarde para eso. Entré, me di una ducha, preparé la cena, intenté leer un libro, pero no podía concentrarme. A las 8 p.m. me rendí y me puse unos pantalones de chándal y una vieja camiseta de la universidad. Pedí pizza porque no me apetecía cocinar. Me senté en el sofá y empecé a mirar el móvil. Fotos antiguas, mensajes antiguos. Encontré el último mensaje que Victoria me había enviado antes de que renunciara. No te olvides de la presentación al cliente mañana. Lo harás muy bien. Le había respondido con un emoji de pulgar hacia arriba. Una respuesta muy básica para nuestra última interacción. El timbre sonó exactamente a las 8:17 p.m. Por fin, la pizza. Cogí mi cartera y abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Victoria Chen estaba en mi puerta. Estaba empapada por la lluvia que ni siquiera había notado que estaba cayendo. Su camisa blanca se le pegaba al cuerpo, completamente mojada. Su cabello oscuro, normalmente perfecto, le caía en mechones húmedos alrededor de la cara. Sostenía una carpeta contra su pecho como si la protegiera o como si ella la protegiera a ella. Nos miramos fijamente. No podía hacer funcionar mi cerebro. No podía procesar lo que estaba viendo. Victoria, en mi apartamento, bajo la lluvia, tú podrías salir de la oficina, dijo con voz temblorosa, pero yo no. Me quedé allí como un idiota, con la cartera todavía en la mano, probablemente con la boca abierta. Victoria Chun, directora general de Vertex Technologies, estaba en la puerta de mi apartamento, dejando caer agua de lluvia sobre el felpudo y diciendo palabras que no tenían sentido. ¿Puedo entrar?, preguntó cuando no respondí. Me aparté. Pasó junto a mí y entró en mi apartamento, y de repente lo vi todo a través de sus ojos. La caja de pizza de la noche anterior todavía estaba en la mesa de centro. La ropa que tenía que doblar estaba apilada en una silla. Las piezas de mi cámara estaban esparcidas sobre los periódicos en el suelo porque había estado limpiando una lente antes. Lo siento por el desorden. No esperaba a nadie. Se volvió hacia mí, todavía con la carpeta en la mano. De cerca, pude ver que temblaba. No por el frío, sino por los nervios. Nunca había hecho esto antes, dijo. Nunca había ido a casa de alguien sin que me invitaran. Nunca había cruzado esta línea. Ya no soy tu empleada, le señalé, recuperando la voz. Así que, técnicamente, no hay ninguna línea. Exacto. Respiró hondo. Por eso estoy aquí. Me tendió la carpeta. La cogí confundida y la abrí. Dentro había una propuesta de trabajo detallada. Directora de Bienestar de los Empleados. Puesto totalmente remoto. Horario flexible. La descripción del puesto hablaba de desarrollar recursos de salud mental y programas de conciliación de la vida laboral y familiar. El sueldo era generoso, muy generoso. Has creado un puesto para mí, para ti y para todos los que lo necesitan. Dijo, entiendes el agotamiento porque lo has vivido. Sabes lo que necesitan los empleados. Serías perfecto para este puesto. Levanté la vista de los papeles. Victoria, podrías haberme enviado esto por correo electrónico. ¿Por qué estás aquí? Ella bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarme. Porque esto no se trata solo del trabajo. Podría haber enviado un correo electrónico. Podría haber pedido a Recursos Humanos que se pusiera en contacto contigo la semana que viene. Pero necesitaba venir aquí yo misma. Necesitaba que entendieras algo. ¿Entender qué? Ella dio un paso hacia mí. Esas llamadas nocturnas que tuvimos durante los últimos 6 meses, cuando hablábamos de libros, de la vida y de sueños, se convirtieron en la mejor parte de mi día. La única parte que me parecía real. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cuando me entregaste esa carta de renuncia, continuó. Cuando me di cuenta de que esas conversaciones terminarían, que ya no volvería a escuchar tu voz, tu risa o tus pensamientos, no podía aceptarlo. Alexandra, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que pasé 3 días intentando convencerme de no venir aquí. Pasé 2 veces por delante de tu edificio esta noche antes de aparcar finalmente. Ella negó con la cabeza. Esto me da mucho miedo, Daniel. He construido toda mi vida basándome en ser profesional,
en mantener los límites. Pero cuando dimitiste, algo se rompió. Me di cuenta de que todas esas reglas que había seguido, todos esos muros que había construido, me estaban alejando de algo que realmente importaba. ¿Qué?, le pregunté, aunque creía saberlo. Necesitaba oírselo decir. Tú, dijo simplemente, eres importante para mí, no como empleado ni como colega, sino como alguien en quien no puedo dejar de pensar, como alguien que me hace reír cuando estoy estresada y me desafía cuando me equivoco y me ve como una persona, no solo como una directora ejecutiva. Dejé la carpeta en el sofá. Yo también pensaba en ti durante esas llamadas. Después de ellas, me sentaba en la oscuridad y repasaba cada palabra. Pero me decía a mí misma que era una tontería. Eras mi jefe, yo era un desastre. No podía pasar. Ya no soy tu jefa, dijo en voz baja. No, ya no. Así que quizá ahora sí pueda pasar. Quizá podamos averiguar qué es esto. Hizo un gesto entre nosotros. Si tú quieres. La miré de pie en mi desordenado apartamento, con su ropa cara goteando lluvia sobre mi alfombra barata. Victoria Chun, que dirigía salas de juntas y tomaba decisiones millonarias, estaba allí de pie, nerviosa y vulnerable, asumiendo el mayor riesgo de su vida. Quiero, dije, realmente quiero, pero primero necesito entender algo. Cualquier cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer esta noche en lugar de la semana pasada, cuando todavía estaba en Vertex? Porque no podía complicar tu decisión, dijo como si fuera obvio. Necesitabas renunciar. Necesitabas elegirte a ti mismo. Si te hubiera dicho lo que sentía mientras aún eras mi empleado, habría complicado todo. Podrías haberte quedado por razones equivocadas o haberte ido sintiéndote confundido y herido. No podía hacerte eso. Así que esperé hasta que no hubiera desequilibrio de poder, hasta que fueras libre de decir sí o no sin preocuparte por tu carrera. Mi teléfono vibró sobre la mesa de café. El nombre de Tyler iluminó la pantalla. Probablemente estaba llamando otra vez, preocupado por mí. El sonido rompió el momento entre nosotros. Victoria dio un paso atrás, su máscara profesional comenzando a deslizarse en su lugar. Debería irme, dijo. Esto fue un error. Siento haber aparecido así. No. La palabra salió con firmeza. Cogí mi teléfono y lo silencié sin mirar. Quédate, por favor. Ella dudó, con la mano ya extendida hacia la puerta. ¿Por qué? Porque quiero que te quedes. Porque llevo días repitiendo cada una de esas llamadas en mi cabeza. Porque cuando abrí la puerta y te vi allí de pie, sentí que podía respirar correctamente por primera vez desde que dejé Vertex. Su mano se bajó, se volvió hacia mí. Llevo 40 minutos sentada en mi coche frente a tu edificio. Lo admitió. Ayer pasé por aquí 2 veces. El día anterior me repetía a mí misma que era inapropiado, que era tu jefa, que acababas de pasar por una ruptura y no necesitabas esta complicación. Pero, le insistí, no podía dejar de pensar en ti. Ella se rió, pero sonaba temblorosa. ¿Sabes cuántas reuniones de la junta directiva he tenido esta semana en las que no tenía ni idea de lo que decían porque estaba pensando en ti? ¿Cuántas veces he cogido el teléfono para llamarte y me he acordado de que ya no tenía ese derecho? Recorrí la pequeña distancia que nos separaba. Tienes ese derecho. No soy tu empleada. Solo soy yo y tú no eres mi jefe. Solo eres tú. Solo yo da miedo, susurró. No se me da bien esto, Daniel. Creé una empresa porque las empresas tienen sentido. Reglas, estructuras y lógica. Esto no tiene sentido. No tiene por qué tenerlo. Le dije, a veces, las mejores cosas no lo tienen. Nos quedamos allí de pie durante un largo rato. Podía oír cómo la lluvia arreciaba fuera, golpeando con fuerza contra las ventanas. Ven, siéntate, le dije finalmente. Voy a preparar un té. Podemos hablar como solíamos hacer. Ella asintió y me siguió a mi pequeña cocina. Llené la tetera mientras ella se apoyaba en la encimera y me observaba. Tu apartamento es bonito, dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. El lugar era pequeño y estaba desordenado. Es honesto, respondí, sacando 2 tazas. Aquí no hay fingimiento. Ella sonrió ante eso. Una sonrisa verdadera. Me gusta lo sincero.
Mientras se calentaba el agua, ella miró las revistas de fotografía que había en la encimera y las piezas de la cámara que había sobre la mesa. Sigues trabajando en esto. Me ayuda a pensar, le expliqué. Cuando todo con Jessica se vino abajo, no podía concentrarme en nada, pero podía trabajar en estas pequeñas piezas. Las montaba una a una. Me recordaban que las cosas rotas se pueden arreglar si tienes suficiente paciencia. ¿Eso es lo que crees que eres?, preguntó en voz baja. ¿Roto? Lo pensé mientras vertía agua caliente en ambas tazas. Lo estaba. Quizás todavía lo estoy en algunos aspectos, pero estoy trabajando en ello. Le entregué una taza y nuestros dedos se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Ella dio un sorbo y luego me miró por encima del borde. ¿De qué he tenido miedo? ¿De esto? ¿De querer tanto a alguien? ¿De lo que significaría si me equivoco contigo, con nosotros? ¿De lo que significaría si tengo razón? Dejé mi taza y le quité la suya de las manos, colocándola junto a la mía. Luego le cogí la mano. Pasaste 2 veces por delante de mi edificio. Te quedaste sentada en tu coche durante 40 minutos. Viniste a mi puerta bajo la lluvia. Eso no suena como alguien que no está seguro. Estoy aterrorizada, dijo, pero no retiró la mano. Yo también, admití. Pero tal vez eso significa que importa. Miró nuestras manos unidas. Casi te lo dije ese día en mi oficina cuando renunciaste. Quería pedirte que te quedaras, no por Vertex, sino por mí, pero ya llevabas una carga demasiado pesada. No podía añadir mis sentimientos a esa carga. Necesitaba irme, le dije. No por ti. Me había perdido en el trabajo y en el desamor. Pero esas llamadas que teníamos, Victoria, eran los únicos momentos en los que me sentía yo mismo. Ella me apretó la mano. ¿Qué pasa ahora? Eso depende, le dije, de si crees que hay espacio en tu vida para esto, para nosotros, para lo que sea que esto pueda llegar a ser. Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver las gotas de lluvia que aún brillaban en su cabello. He pasado toda mi vida planificándolo todo. Estrategias a 5 años, proyecciones de crecimiento, pero esto no lo puedo planificar. Quizá esa sea la clave, dije en voz baja. Quizá las mejores cosas no se pueden planificar. Entonces sonrió de verdad, y su rostro se transformó por completo. La ejecutiva desapareció. Lo que quedó fue solo Victoria, mirándome como si fuera algo precioso. Cena mañana por la noche, dijo. Solo nosotros, sin hablar de negocios, sin presiones, solo 2 personas que se conocen. Ya nos conocemos bastante bien, señalé sonriendo. ¿De verdad? Me desafió. Dime algo que no sepa sobre ti, pensé por un momento. Me aterroriza esto. Nos aterroriza. Me aterroriza lo mucho que quiero que esto funcione. Ella levantó la mano y me tocó la cara con delicadeza. A mí también. Pero que te aterrorice significa que es importante. Me incliné y la besé. Un beso suave y breve, solo un roce de labios, pero me pareció una promesa. Cuando me aparté, ella mantuvo los ojos cerrados durante un momento. Cuando los abrió, estaban brillantes. Mañana por la noche, a las 7 Husserl, te recogeré. Es una cita, le dije. Ambos nos reímos de lo extraño que era. Después de todo, se reducía a algo tan simple como una cita. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Gracias por qué, por ser lo suficientemente valiente como para querer esto a pesar de que tienes miedo. Los dos lo estamos, le recordé. Sí, ella estuvo de acuerdo, pero lo vamos a hacer de todos modos. Después de que se fue, me quedé en la ventana y la vi caminar hacia su coche. Levantó la vista antes de entrar, me vio mirándola y me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono vibró. Tyler, ¿estás bien? Sonreí. Sí, de hecho creo que sí.